Hola cacharreros, en esta ocasión les voy a comentar sobre los motores BLDC, o sea Brushless DC, usados en bicicletas, motos y scooters eléctricos. Vamos a ver las características más importantes de estos motores eléctricos. Nos vamos a referir al funcionamiento de uno desde el punto de vista de sus sensores de efecto Hall. Específicamente vamos a hablar del que se utiliza en el Xiaomi M365 u otro similar que utilice 30 imanes permanentes. Son motores tipo brushless, como les comentaba, o sea que no tiene escobillas o como comúnmente se le llama carbones, ni tampoco tiene colector. Esto significa que para generar el campo magnético no se necesita una conmutación mecánica y esto da lugar a un aumento de la eficiencia del motor de un 20 o un 30%. Son motores paso a paso energizados desde un controlador electrónico. También se identifican como ESC, o sea Electronic Speed Controller, el cual tiene que conocer constantemente la posición del rotor. Esto se denomina sincronismo. Esto quiere decir que el controlador del motor tiene que arreglárselas para constantemente saber la posición del rotor, para saber en qué momento y de qué manera energizar las bobinas para generar un campo magnético acorde a la posición del rotor y que estos puedan interactuar de una manera eficiente. Son motores trifásicos, lo cual lo puede identificar fácilmente, ya que siempre van a tener presente tres cables gruesos, que son los cables a través de los cuales se alimentan los tres enrollados del estator. Y también están formados por imanes permanentes de neodimio, que son imanes que tienen una alta densidad magnética, los cuales son pegados en el rotor. Cuando estos motores cuentan con sensores Hall para que el controlador pueda conocer la posición del rotor, se utilizan uno o tres sensores, y estos sensores en este caso tienen salida digital. Esto significa que se alimentan con un voltaje de 5 volt y su salida se puede obtener un voltaje muy cercano a 5 volt o un voltaje muy cercano a 0 volt. En este caso son motores del tipo Sensore, o sea que son motores que cuentan con sensores de efecto Hall. Este es el diagrama en bloques internos de un sensor de este tipo. A través del pin 1 se alimenta con un voltaje de directa. Internamente tiene un regulador de voltaje y este elemento, que se identifica como un rectángulo con una cruz, es como tal el elemento Hall, que es el que reacciona a la presencia de un campo magnético. O sea, su funcionamiento es el siguiente. Cuando se hace circular una corriente entre dos extremos de este elemento y esta corriente es sometida a un campo magnético, ocurre una desviación de esta corriente, produciendo una diferencia de cargas en los otros dos extremos, y esta diferencia de carga representa un voltaje, el cual es amplificado y después se hace llegar a un comparador Smith-Trigger, y por último a su etapa de salida, que es un transistor en colector abierto, que sería el pin 3, y el pin 2 es tierra. Es importante señalar que para que estos sensores funcionen es necesario colocarle una resistencia de pull-up entre el pin 3 y el pin 1. Existe otro tipo de motor utilizado en estas aplicaciones denominado sensorless, o sea que no tiene sensores Hall, y aquí el controlador del motor determina entonces la posición del rotor mediante la fuerza electromagnética inducida por el movimiento de los imanes en el enrollado que no se esté energizando. O sea que constantemente de los tres enrollados del motor trifásico hay dos enrollados que se están energizando y hay un tercero que no se está energizando, y en este es precisamente donde se induce, donde se va a leer el voltaje inducido por el movimiento de los imanes. Y para determinar la posición del rotor, una de las técnicas que se utiliza es la detección del cruce por cero del voltaje inducido, y este voltaje inducido es proporcional a la velocidad. Vamos a pasar ahora a analizar cómo es que funciona este tipo de motor eléctrico y nos vamos a concentrar en sus tres sensores Hall. Y para comprender mejor esta explicación y no hacerla tan larga, vamos a tener en cuenta ciertas consideraciones. La primera consideración es que cuando frente al sensor existe un campo magnético sur, que lo hemos identificado por el color azul, la salida del sensor va a nivel bajo. Esto quiere decir que el transistor de su etapa de salida se satura y entonces a su salida se obtiene un voltaje muy cercano a 0 volt. Y cuando al sensor le hacemos llegar un imán con polo norte de color rojo, a su salida se obtiene un nivel alto. Esto quiere decir que su transistor de la etapa de salida se pone en no conducción, y el nivel alto que se puede medir entonces a su salida es el voltaje de la fuente de alimentación de 5 volt que le llega a través de la resistencia de pull-up.
Otras consideraciones que vamos a tener en cuenta es que el rotor está formado por 30 imanes y que su estator está constituido por 27 electroimanes. Es un motor VLDC trifásico y se han omitido los enrollados. Y si rotamos 180 grados las caras del sensor, se invierten los estados lógicos. O sea que el estado lógico a la salida del sensor puede cambiar cuando se le cambia la polaridad del imán y también cuando para una polaridad determinada se invierten las caras del sensor. Ahora comienza el análisis del comportamiento de la salida de los tres sensores de efecto Hall a medida que voy a ir girando el rotor. En el paso 1 tenemos que el sensor amarillo tiene su salida a un nivel alto porque está mirando un polo norte. El sensor verde tiene a su salida un nivel bajo porque está mirando un polo sur. Y el sensor azul está dando a su salida un nivel bajo porque está mirando un polo sur. En la figura de abajo vamos a ir graficando el comportamiento del sensor azul, que para el paso 1, como está dando a su salida un nivel bajo, es que tenemos el nivel bajo graficado. Ahora comenzamos a girar el rotor y en este momento el sensor verde deja de ver el polo sur y comienza a ver el polo norte. Y por eso es que ocurre un cambio en el nivel de su salida. El sensor azul sigue viendo un polo sur, por eso es que su nivel de salida se mantiene bajo. Y el sensor amarillo sigue viendo un polo norte, por eso es que su salida se mantiene en nivel alto. En este momento se entra en el paso 3, que es cuando el sensor amarillo deja de ver el polo norte y comienza a ver el polo sur. Y ahí pueden observar el cambio de estado de su salida, o sea, de alto a bajo, pero los sensores azul y verde se mantienen con el mismo estado. Seguimos rotando. En este momento pasamos al paso 4, que es cuando el sensor azul deja de ver el polo sur y comienza a ver el polo norte, y hay un cambio de nivel en su salida, pero los sensores azul y verde se mantienen en el mismo estado. Seguimos rotando. Pasamos al paso 5, que es cuando el sensor verde deja de ver el polo norte y comienza a ver el polo sur. Hay un cambio de estado en su salida, o sea, de alto a bajo, pero los sensores azul y amarillo se mantienen en su mismo estado. Aquí ocurre otro cambio de estado, que es cuando el sensor amarillo deja de ver el polo sur y comienza a ver el polo norte. Su salida pasa de estado bajo a estado alto y los estados de los sensores azul y verde se mantienen invariables. Y aquí ocurre otro cambio de estado en el sensor azul, porque deja de ver un polo norte y comienza a ver un polo sur. Su estado pasa de alto a bajo y los estados de los sensores amarillo y verde se mantienen iguales. Y en este momento se vuelve a repetir el ciclo. Como pueden observar, hubo una rotación de 24 grados porque son 30 imanes. Quiere decir que los imanes están colocados a 12 grados y como hubo un desplazamiento de 2 imanes, esto quiere decir que ocurrió una rotación de 24 grados. Si observamos detenidamente la figura, podemos llegar a la conclusión que a partir de este momento se comienza a repetir nuevamente el ciclo, y en la figura de abajo podemos observar que se completó un periodo, que es lo que se denomina ciclo eléctrico. O sea, que aquí podemos llegar a la conclusión que cuando ocurren 6 pasos se realiza un ciclo eléctrico. Esta conclusión puede ser muy útil para determinar la velocidad del scooter en función del tiempo que demora en desarrollar un periodo, o sea, en el tiempo que demora en realizar un ciclo eléctrico. He señalado estos 3 puntos indicando que el motor eléctrico puede ser dividido en 3 sectores. Esto quiere decir que son completamente iguales estos 3 sectores, o sea, formando ángulos de 120 grados. Este sensor amarillo puede estar en la posición que inicialmente lo colocamos o en estas 2 posiciones. Lo mismo ocurre con el sensor azul y también con el sensor verde. Los 3 sensores los podemos distribuir de la manera que nos resulte más conveniente. Normalmente se colocan en la posición que los puse inicialmente porque ellos van soldados sobre una placa PCB, y entonces esto haría más fácil lo que es la fabricación del motor.
En la tabla que fuimos llenando, yo les escribí estado de los sensores Hall para AF igual a 120 grados. AF significa ángulo de fase y esto quiere decir que ese es el desfasaje que existe entre las señales de los tres sensores de efecto Hall. Este es un parámetro muy importante. Debe existir un acoplamiento entre el motor eléctrico y el controlador del motor. O sea, los dos tienen que trabajar al mismo ángulo de fase. Existe controlador del motor que se pueden seleccionar de forma manual el ángulo de fase y hay otros que automáticamente detectan el ángulo de fase. En la tabla inferior les muestro el comportamiento de tres sensores de efecto Hall para un motor con ángulo de fase igual a 60 grados. Y si observan detenidamente las dos tablas, pueden llegar a la conclusión que la diferencia existe entre los estados del sensor azul. O sea que si nosotros rotamos 180 grados el sensor azul, o sea el sensor del medio, podemos convertir el motor que era de 120 grados en un motor de 60 grados. Y de esta manera pudiéramos entonces ya conectarlo a un controlador de motor que trabajara para motores de 60 grados. Espero que esta explicación les sea de utilidad acerca de este tipo de motores que utilizan sensores Hall. Nos vemos en un próximo video. Chao.